acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Hola, muy buenas tardes, buenas noches, hermanos y amigos. Una vez más, aquí reunidos para ver qué es lo que nos dice una nueva historia de las Escrituras. Y hoy hablaremos de una de ellas que es muy conocida por todos, y a veces es tan conocida y tan leída que no le damos ni la importancia ni le damos el por qué pasó lo que pasó. Y sí, os voy a hablar de Caín y Abel. Se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 16. Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva. Esto quiere decir que fueron los dos primeros bebés nacidos de todo el mundo. Pero tristemente, también son recordados estos dos hermanos, porque entre ellos se produjo el primer asesinato. Este asesinato, el primer asesinato de esta historia de la humanidad, y que fueron entre dos hermanos. Antes, mientras lo estaba leyendo y preparando, decía, pues vale, eran una familia de 4, ¿no? El padre, la madre y dos hijos, 2 hermanos. Y uno mató al otro. Qué fuerte. El primer que nació fue Caín, y seguro, como incluso cuando nació también Abel, tanto Eva como Adán, la ilusión de ser padres, de tener aquellos bebés, de que Dios les había dado la bendición de tener 2 hijos. Tenía que ser precioso. Y seguramente que fueron subidos, fueron educados en los mismos principios, tanto Caín como Abel. Fueron creciendo, fueron mayores, cogieron fuerzas y comenzaron a tener, pues, cada cual sus tareas. Nos dice la Escritura que Abel trabajaba como pastor de ovejas y Caín como agricultor. Un día, nos dice la Escritura, un día que Caín y Abel trajeron cada uno su ofrenda delante del Señor. El texto bíblico no nos dice ni nos detalla, pero sí que podemos ver que ellos sabían qué día querían hacer aquella ofrenda y en qué lugar, en qué momento. Ellos estaban preparados para hacer aquella ofrenda. Pero ¿qué pasó? Caín llevó como ofrenda lo que la cosecha le daba. No sabemos si trajo las frutas más preciosas, las más grandes, no lo dice la Escritura. A lo mejor pues cogió lo que en aquel momento la tierra le dio. Él cogió y aquello era la ofrenda para Dios. En cambio sí, que de Abel nos dice que le ofreció lo mejor, las primicias, los primogénitos, los animalitos primeros, los más preciosos, lo mejor que en su ganado tenía. Y esto fue lo que agradó a Dios. Cuando Caín se dio cuenta de que Dios le había agradado más la ofrenda de Abel que la suya, ¿qué hizo? Se enfureció, se enfadó. El hecho de que esto molestara tanto a Caín nos da una clave sobre su estado espiritual. Él, Caín,
no le preguntó a Dios cuál era el error que había cometido. No dijo, uy, pues me he equivocado. ¿Por qué me ha rechazado mi ofrenda y en cambio la de mi hermano le ha agradado? Señor, ¿por qué? A veces no entramos a cuentas con Dios nosotros. Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto a mí y a otro no? ¿Por qué? En fin, cada cual sabe la conversación que podemos tener con nuestro amado Señor, ¿no? Caín no se preocupó de decir en qué he fallado, en qué he tenido el error. No. Él se enfureció de inmediato, de envidia. Esa es la verdad. Tuvo envidia de su hermano que a él sí y a mí no. Y permitió que su corazón se llenara de ira y de odio. Porque para matar, hermanos, hemos de tener esta ira, este odio. O si no, no mataríamos. Si tuviéramos el amor, yo siempre digo que si cumpliéramos el mandamiento que nuestro amado Jesús nos dejó, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea, el amor. Y si hubiera amor, no habrían guerras, no habrían muertos, no habría hambre, no habría nada. Pero este amor no está. Y en el corazón, muchas veces, nos puede pasar como a Caín, que se llenó de ira. ¿Os acordáis que le preguntó Dios a Caín? Solo le hizo una pregunta. No le rechazó, no lo riñó de golpe y porrazo, no. Solamente le hizo una pregunta. ¿Dónde está tu hermano Abel? Solo una pregunta. Y ¿qué contesta tuvo? ¿Os acordáis? No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardador de mi hermano? ¿Soy yo que lo tengo que cuidar? Encima con chulería. ¿Soy yo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?, le dijo el Señor. ¿Qué has hecho? Después que Caín mató a Abel, Dios se acercó a él y usó una pregunta para darle la oportunidad de reflexionar y arrepentirse. ¿Qué has hecho? Solo una pregunta y cortita. ¿Qué has hecho? Sin embargo, Caín no lo hizo. No reflexionó, no miró de cambiar, solo se puso a la defensiva. No mostró ni vergüenza ni dolor por haber matado a su propio hermano. Ante la falta de arrepentimiento, Dios le explicó el castigo que recibiría. Y fueron dos pasos. Por más que cultives tu tierra, no recibirás fruto. Caín, hemos dicho que era agricultor, así que a simple vista, pues estaba arruinado. No tendría para qué vender ni nada. La segunda fue que vagaría por la tierra como un fugitivo. Esos fugitivos errantes que dan vueltas por el mundo, que no tendrían ningún lugar llamado hogar, donde ir a descansar, a renovar fuerzas. Este hogar que todos nos gusta, ¿verdad?
Podemos salir, podemos ir de vacaciones, pero ay, cuando llegamos a casa, dejamos pasar la ambulancia o la policía, que pase, y sigamos. Pero él solo se preocupó por su propia vida. Y ahora, ¿me podrán matar? Contestó Caín, ¿me podrán matar? Y Dios le dijo, no será así, no será así. Puesto quien quiera matarte será castigado 7 veces. Ya sabéis que los números son como una orientación. Cuando nos dice, ¿cuándo tengo que perdonar a mi hermano? Y el Señor nos dice 7 veces 7, ¿no? Queriendo decir, siempre, muchas. Pues Él también le dice, no, es que quien quiera matarte será castigado 7 veces. Muchísimas veces, ¿no? Y el Señor le puso una señal, una marca. Tanto podía ser una cicatriz, un tatuaje, cualquier cosa, pero le marcó para que la gente que se encontrara no lo matase. Y la respuesta inmediata de Caín fue salir de su propia defensa. Señor, esta culpa es muy fuerte para mí. Pero él solo pensaba en sí mismo. Otra prueba de lo lejos que él estaba, su corazón de Dios. Esta culpa es muy grande, pero él volvía a lo suyo. Sí, pero yo no me quiero morir. Antes le decía a mi esposo que los asesinos, los terroristas, ellos matan y son crueles y no miran si hacen daño o no, pero cuando les toca a ellos, entonces, ay, perdóname, no, ay, yo no, que yo soy bueno, que patatí, que patatú, que nosotros no tenemos culpa. ¿Os recuerda algo esto? A mí sí, me recuerdan las noticias que dan en Israel y los terroristas. Nosotros somos buenos. No son capaces, hacen como Caín, no son capaces de decir, a ver, lo estamos pasando mal, sí, pero nosotros empezamos, sí. Si volvemos a los secuestrados y pedimos perdón, la guerra se acaba. Mirad, conocimos a una persona israelita, judía, que nos decía, el día que las madres, sobre todo, las mujeres, las madres, dejen de enseñar a sus hijos el odio. Eso hablamos de la parte global de todos los terroristas, ¿vale? Lo dejamos así. Aquel día, cuando aquellas madres digan a sus hijos, no tenéis que odiar, habrá paz en Israel. El día que Israel dirán, bueno, dejamos las armas, no existirá Israel. Y aquí lo vemos también. Me vais a perdonar, pero tenía que decirlo. Bueno, me disculpo, pero es lo que yo tengo en el corazón y lo tenía que decir. Caín sintió miedo por su vida. Él había matado, pero él
tenía miedo. Pero Dios tuvo misericordia. Tuvo misericordia. La misma misericordia que tiene este Dios amado, este Dios que tiene por todos nosotros, los seres imperfectos, pero nos ama. Nos ama. Y a Caín le dio esta oportunidad de decir, no te van a matar. Podrás andar, podrás coger otro camino. No se lo dice, pero es así. Sabemos que hasta el último momento, si tú le pides perdón a Dios, Él te perdona. Pero del corazón. Pero vayamos al origen de todo. Al origen del principio. El por qué no le gustó a Dios la ofrenda de Caín. Esa es la pregunta clave a lo mejor. ¿Por qué no le gustó a Dios la ofrenda de Caín? Y la raíz del problema no parece haber sido la ofrenda en sí. No por si habían unos tomates más pequeños o más grandes, o unas frutas más verdes o más rojas y más bonitas. Las ofrendas que los dos hermanos presentaron ante Dios reflejaban ¿el qué? Lo que había dentro de sus corazones. Esto es lo que reflejaba. El problema real estaba en el corazón de Caín. ¿Con qué actitud él obró? ¿Con el corazón recto ante Dios? Caín hubiera salido y sabido qué ofrenda ofrecerle. Dios mismo le explicó eso a Caín. Y lo vemos en Génesis 4, el 6 y el 7. Y lo leeremos. Y nos dice, el Señor le dijo, ¿por qué te irritas? ¿Por qué has puesto esa cara? Si obraras rectamente, llevarías la cabeza bien alta, pero como actúas mal, el pecado está agazapado a tu puerta, acechándote. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Hermanos, es precioso lo que el Señor nos está diciendo. Si obras de corazón, podrás ir con la cabeza alta, podrás estar en paz en ti mismo. Mas, si no es así, vigila, vigila. El pecado está allí, lo que al Señor no le gusta está allí. Pero nos dice, es precioso, nos dice, pero tú, le dijo a Caín, puedes dominarlo. Ahí a veces creyentes se dicen, he pecado, porque es que el diablo, mira, me ha tentado. Yo no quería, yo no quería, pero he caído. Y lo dicen así, tan... No es así. Tú tienes, como nos dices, tú puedes dominarlo. Tú puedes decir no, con la ayuda de Dios naturalmente, orando, hablándole, dame fuerza Señor, dame sabiduría Padre. Claro. Podemos resumir los errores que cometió Caín con 4 puntos. Caín se dejó dominar por sus emociones, por su ira. Ignoró las instrucciones dadas por Dios y también las advertencias que Dios le dio por el propósito de lograr que capacitara. Al hacerle la pregunta, ¿os acordáis? La pregunta, ¿qué has hecho?
no se arrepintió, ni mostró arrepentimiento por matar a su hermano. Mantuvo su corazón duro, invencible, aunque cuando experimentó la ausencia de Dios. No seamos como Caín. No endurezcamos el corazón ante la bondad y la misericordia de Dios. Y podemos leer en Hebreos 14, que nos dice: porque solo si mantenemos firmes hasta el fin la confianza del principio, compartiremos la suerte de Cristo. Es lo que se nos dice: cuando hoy escuchéis la voz del Señor, no cerréis a cal y a canto el corazón, como hicieron los que se rebelaron. No cerremos nuestro corazón, hermanos y hermanas. Estemos siempre atentos a la voluntad de Dios. Y si caemos, pidamos perdón. David, ¿cuántas veces cayó? ¿Cuántas veces pidió perdón? Pero de corazón. Pedro negó a Jesús, pero pidió perdón. No seamos como Caín. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Esta paz que solo de Dios recibimos. Adeu, hasta el domingo que viene. Visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú?